Y comenzamos con nuestra lectura en voz alta. A ver, la lectura es El hombre americano. Ok, conste decir que hay que aclarar que América no solamente se le considera al hombre de, bueno, a los estadounidenses, pero generalmente se les dice americanos a los estadounidenses, ¿no? Pero americanos somos todos nosotros porque pertenecemos al continente de América, ¿sí? No solo América del Norte, o sea, Estados Unidos. Hay que aclarar eso, ¿sí? Ya. Ahora vamos a decirle, pedirle por favor a su compañero. ¿Dónde está Víctor? Víctor, Víctor, lee por favor el primer párrafo. Al establecerse el hombre en estos lugares, primero pobló América del Norte, luego América Central y por último América del Sur. Fue portador de una cultura incipiente, recolector, pescador y cazador. Se encontró frente a un medio geográfico desconocido y hostil, por lo cual tuvo que sostener una constante lucha contra los elementos naturales. Poco a poco fue evolucionando, en mayor o menor grado, a la par que se expandía por todo el territorio americano. Muy bien, gracias Víctor. Continúa por favor Fabiola con el segundo párrafo. Debemos citar las puntas de piedra utilizadas en la captura de animales, tal como los hallados en Folsom, México. Junto a ellos se han encontrado raspadores, cuchillos, perforadores, raedera- raederas y otros elementos trabajados en cuarcita, sílice o jaspe. Muy bien, gracias Fabiola. Continúa por favor Ace One. También son vestigos culturales de la antigüedad americana las piedras chatas de moler, con sus correspondientes manos de mortero, martillos de piedra y fogones que usaron las organizaciones primitivas en tránsito al sedentarismo, ya que las poblaciones que confeccionaron estas muestras se murieron de vegetales y habitaban en los lagos hoy desecados. Ya. Muy bien, gracias Ace One. Continúa por favor Adrián. Está sangrando de nuevo allí, ¿no? A ver, vamos Adrián. Ya, ya. De igual manera, en diferentes excavaciones realizadas se han hallado cuchillos de concha, puntas dentadas de Japón, que corresponden a los pueblos ribereños y costeros, cuyo sustento base lo constituyeron los peces y mariscos. Ejemplo, tal. Ya. Chile, muy bien, gracias Adrián. Y finalmente Angel. Esencia de un paisaje y un medio de un hombre que empezó a América tuvo que elaborar sus propios elementos en función del momento y de las circunstancias que les obligaron a desplegar sus esfuerzos y su actividad creadora. Por ello, si aceptamos que el poblador ha venido a otros continentes, sin embargo, aquí aprendió, realizó y creó sus propias culturas aborigen americanas a través de sus trabajos y sus experiencias diarias. Muy bien, gracias Angel. Muy bien, nos está hablando, mire, nos está hablando la lectura de una cultura que se originó
No, en América, ¿sí? Del hombre americano, cómo nace esta cultura, cómo nace el hombre americano, cómo aprende a cazar, a cultivar, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a responder las preguntas. Ojo, que lo tienen que saber argumentar ustedes con sus propias palabras en base a la información que han leído, ¿ya? Vamos a comenzar entonces con su compañero Angel. Angel, pregunta número 1 dice lo siguiente. ¿Por qué se dice cultura incipiente? Porque usaban los elementos que les daba eh, la madre tierra. Ya, pero ¿en qué parte se menciona que es una cultura incipiente del texto? En el primer párrafo. Ya, vamos a leer esa parte y vamos a Ah, contextualizar. A ver, ¿en qué parte? en la primera parte, Fue cuando termina portador. de decir del Ya, sur, fue portador de una cultura incipiente. Recolector, pescador, cazador, se encontró al frente de un medio geográfico desconocido y hostil, por lo cual tuvo que sostener unas constantes luchas contra los elementos naturales. muy bien. Ahora la pregunta te dice a ti, ¿por qué se dice que es una cultura incipiente? Porque, ah, porque, Responde, responde bien. ah, mm, Ya mira, Angel, cuando se dice incipiente, incipiente quiere decir que es un término, o sea, que está empezando, algo que nace recién. Una cultura naciente. Ahora, te dice, ¿por qué es una cultura incipiente según el texto? porque usa, no, Vamos, porque vamos. se protege la tierra Ahí tienes la respuesta. Mira, mira, mira. Tienes en todo este párrafo, tú tienes la respuesta, pero con tus propias palabras, Angel, tú resume tu respuesta en base al texto. Fue portador, recolector, pescador y se encontró frente a un medio geográfico desconocido, por lo cual tuvo que sostener una constante lucha contra los elementos naturales, ¿sí? Y poco a poco fue evolucionando, dice. A la par se expandía por todo el territorio americano. Ahora te está diciendo por qué se dice que fue una cultura incipiente. porque fue a poco evolucionando, Ya, vamos, vamos, tú puedes. porque fue a poco evolucionando y siguiendo con sus ideas Porque y cosas. evolucionó. Ya, muy bien, porque evolucionó. Y Aprendió a sostener su muy bien, cultura muy bien, muy bien. Y aprendió a sostenerse. en su Frente a cultura acá. ¿Frente a qué se sostuvo? Ahí mismo en la lectura te está diciendo, ¿frente a qué se ha sostenido? en su Chicos, cultura no, ¿frente a qué se ha sostenido? Ahí mismo en la lectura te está indicando frente a qué se ha sostenido. ¿Cuál ha sido la adversidad que ha tenido la dificultad? de luchar contra los elementos, Muy bien, ¿qué elementos? el agua, viento, Ya, fuego y ya, tierra. ¿cómo se le llaman esos elementos? Avatar. No se le llama. Elementos naturales. Muy bien, contra la naturaleza, pues, ¿no? Esa es la ley de la adaptación de Darwin, pues. El que se adapta sobrevive, ¿no? Evoluciona, sobrevive, se adapta. Por eso es una cultura incipiente, porque evoluciona y aprendió a sostenerse contra los elementos de la naturaleza, ¿sí? Ya, naturales. Listo, esa es una respuesta simple. Muy bien, Angel.
Así de simple. No tenemos por qué hacer todo un testamento, ¿sí? Así de simple, en base al texto nada más. Vamos ahora con Adrián. Adrián, ya, esto es literal. Te está diciendo aquí, ¿qué elementos se encontraron en Nuevo México? Ya, vamos a ubicar. A ver, Adrián, ¿te acercas, por favor? Vamos, Adrián. Adrián, la segunda pregunta te dice, ¿qué elementos se encontraron en Nuevo México? Y de seguro esté en la lectura. ¿En qué párrafo encontramos esta información? En el segundo párrafo. Muy bien, ay, perdón. En el segundo párrafo ya. ¿Qué elementos se han encontrado según el segundo párrafo? Sí, ¿cómo se llama? Piedras utilizadas en la captura de animales. Ya, debemos citar las puntas de piedras utilizadas en la captura de animales. ¿Qué es lo que se ha encontrado? Tal como los hallados en Forzón, Nuevo México. Ya. Raspador, Uno dice cuchillo, piedra utilizada, ¿no? Ya. Después, bailar ¿qué y más? otro así. ¿Qué más? Sirviese y Raspadores. ¿Qué más? cuchillos, Cuchillo. perforadores, Muy bien. raileras Muy bien. y otros. Y otros elementos trabajados en cuarcita, sílice o jaspe. Muy bien. A ver, vamos a anotar todo eso. Nos está pidiendo tal y cual, ¿ya? Vamos a utilizar, entonces vamos a citar, ¿ya? Debemos citar las puntas de piedras utilizadas en captura de animales tal como los haya. Ya. Piedra utilizadas en las capturas de animales. Ya. Piedra utilizadas como lanzas, pues supongo, ¿no? Parece que han utilizado como unas puntas que han utilizado como lanzas. Piedras, en todo caso, anotamos, pero solo nos dice puntas, puntas de piedras, ¿ya? Anotamos, se encontraron. Dos puntos. Puntas de piedras. Coma. ¿Qué más? Van a copiar todo eso, ¿ya? Porque eso es lo que les pide en la pregunta. Raspadores, cuchillos, perforadores. Raspadores, coma, cuchillos, coma, perforadores, coma, raideras, coma, ¿qué más les piden? Y otros elementos trabajados en cuarcita, sílice, ya, y otros elementos trabajados, nada más le ponemos, ¿ya? Y otros elementos. Listo. Si quieren le pueden poner el material en los que se han trabajado. Listo, chicos. Muy bien. Vamos a pasar con Ace1. Ace1, diciendo, ¿qué elementos demuestran que el hombre es ribereño? Que sobrevivió gracias a la pesca y también que muestra la caza realizando herramientas a base de conchas marinas. Se Ya, anunció eso, a ¿en base qué de, parte del texto se evidencia, Ace1? a ver, 1, 2, 3, 4, en el cuarto párrafo. En el cuarto párrafo, 1, 2, 3, 4. De igual manera, en diferentes excavaciones realizadas se han hallado cuchillos de concha, puntas dentadas a los pueblos ribereños y costeros, cuyo sustento va a ser constituido. Ya, entonces, Marisco, ese maestro. ¿cómo respondiste tu pregunta? ¿Qué elementos demuestra que el hombre es ribereño? Que se encontró, que se llama hallazgos sobre los cuchillos hechos a base de concha Ya, los y hallazgos, los peces y mariscos. ya, los hallazgos de cuchillos Hechos a base de hechos a marinas. base de conchas, ya, Marinas. de conchas marinas, ¿qué más? Nada más. Arpones más. Y arpones.
Arpones, arpones. Arpón, arpón. ¿No? Ah. Arpones, profesora. No se escucha. Arpones. Ya, listo. ¿Qué más? ¿Eso nada más? Sí, dice también que está hecho, su sustento fue a base de peces y mariscos. O sea, se alimentaron con eso. A base de conchas marinas y arpones. También que su sustento, Vamos por así ya. Tú vas a tener la culpa. Y yo me levanto y te caes. también que su sustento fue a base de, No, es en casa antigua, la respuesta. fue a No, base no me parece. de vegetales. No, de peces y mariscos. Ya, perdón. Ya, listo, muy bien, gracias. One. Perfecto. Muy bien, entonces esa es la evidencia de que, chicos, están copiando, ¿no? Perdón, tal vez estoy pasando muy rápido y no les estoy dando tiempo de copiar. Eleazar tiene que copiarlo. Ya. Ya está, profesor. Ahora, ¿quién le toca? A Fabiola. Ese bonito. Fabiola, ¿en qué consiste la propia cultura americana? Consiste en la propia cultura americana, Fabiola. Es hora. Fabiola, ¿no? ¿Qué? Fabiola, Traicionero. vamos, Fabiola. ¿En qué consiste la propia cultura americana? La propia cultura americana consiste en y bueno, eres Te lo gallo. dice en el último párrafo, Fabiola. O sea, tienes que leer el último párrafo. Ah, Te lo resume todo. Ven, hay la un- propia cultura americana consiste en que la presencia de un paisaje no me... Ya. Consiste en que en presencia de un paisaje el hombre que ingresó a América tuvo que hacer sus propios alimentos con los cuales sus propios alimentos en función del momento, en las circunstancias que lo obligaron a su esfuerzo. El hombre que ingresó a América tuvo que elaborar sus propios elementos de supervivencia, por así decirlo, en función del momento en que estaba, a causa de las circunstancias, Ya. cuales lo obligaron a desplegar un esfuerzo en su imaginación, en su actividad creadora, por así decirlo. Ya, eso es lo que está en la lectura. Ahora con tus propias palabras, Fabiola. A ver, ayudamos a su compañera Fabiola, chicos. ¿En qué consiste la propia cultura americana? Ah, ayuden, ayuden, compañeritos, ayuda. Espérense, los pobladores americanos al entrar a América tuvieron que elaborar sus propios elementos de trabajo, por así decirlo, para sobrevivir en, en el continente americano. Mis, Ya, mira. La propia cultura americana consiste en una cultura ¿de qué? Incipiente, ¿no? es una cultura incipiente cuyos pobladores tuvieron que elaborar
con su esfuerzo, elementos de trabajo para sobrevivir. Muy bien, ya. Vamos a ver. Consiste en una cultura ya, eso está mucho mejor. Consiste en una cultura incipiente. ¿Qué más, Fabiola? Cuyos pobladores tuvieron que hacer mucho esfuerzo. Fabiola. Fabiola. Que tuvieron que hacer sus propios elementos de trabajo para sobrevivir en el continente americano. Ya, muy bien. Sus propios elementos de trabajo. Para adaptarse en todo caso. Adaptarse. En el continente americano. Listo, chicos. Ay, perdón, me equivoqué. Muy bien, ahora sí, vamos a pasar con su compañero Víctor, ¿ya? Listo, ¿pueden ustedes poner otra opinión? Esta pregunta es libre en realidad de la percepción que cada uno tenga. Esta es una respuesta de su compañera Fabiola. Ustedes se pueden guiar de la lectura. Esta es una pregunta crítica, ¿sí? Es libre de cada uno. Cada quien tiene una respuesta diferente aquí, ¿ya? Vamos a pasar ahora con Víctor. Víctor tiene que poner verdadero o falso en los siguientes enunciados. Con respecto a la lectura, escriba verdadero o falso según corresponda. A ver, Víctor, lee por favor y nos dice si es verdadero o falso. Pasó de nómade a sedentario al usar los fogones. Falso. Muy bien. Siguiente. El hombre pobló el continente de norte a sur. Verdadero. Muy bien, excelente. Siguiente. El, hom- el hombre se adaptó al medio ambiente y creó la cultura aborigen. Verdadero. Muy bien, excelente. Gracias, Víctor. Chicos, ahora vayamos con las siguientes definiciones. Vamos a definir qué es migración. A ver, de manera voluntaria, ¿alguien me puede decir qué entiende por la palabra migración? A pasar de otro país a otro. ¿Pasar de un país a otro? Ya, pasar de un país a otro puede ser, sí. Con sus propias palabras él lo entiende así, está bien. Una definición más, vamos a decirlo, más formal, a ver. Es un desplazamiento geográfico, ¿ya? Desplazamiento geográfico, listo. De un lugar a otro, obviamente. Cuando decimos desplazamiento geográfico, estamos refiriéndonos de un lugar a otro, ¿ya? Ahora, ¿qué es adaptación, chicos? ¿Qué se entiende por adaptación? En un lugar que no conoces que A ver, ¿qué entienden por adaptación? A ver, chicos, díganme ustedes, ¿qué entienden por adaptación? Una especie muy adaptativa. Puede decir. ¿Qué es adaptarse? Acostumbrarse. Acostumbrarse. Ajá. Muy bien. Adecuarse o acostumbrarse. ¿Qué pasa si una persona o un animal no se acostumbra o se adecua en un ambiente? ¿Muere? Puede ser, ¿no? No. ¿Qué pasa si alguien viene de la costa y no se puede adaptar a la sierra? ¿O qué pasa si ustedes van a la costa o a la selva y no se pueden adaptar? Se regresan. Generalmente los de la sierra tienen una ventaja. Cuando ustedes viven a tantos metros sobre el mar, se pueden adaptar supuestamente a cualquier clima, ¿no?
cosa contraria de los que viven en la costa, ¿no? Porque sus pulmones son fuertes, pues, chicos. Ya, a ver, ya, anotamos, chicos, y nos vamos con la lectura número 22, ¿ya? Texto 22. A ver, tenemos un texto acá que dice Thor Heyerdahl. Thor Heyerdahl. Ujú. Parece, uy, es una lectura larga. A ver, vamos a entregar las siguientes actividades, ¿ya? Le vamos a entregar la actividad para su compañero Adrián, digo, la pregunta número 1 para Adrián, para Ace One, la pregunta 2 de texto 21, para Fabiola, la pregunta 3, y para Víctor, la pregunta número 4, y finalmente para Angel, la pregunta número 5. ¿Listo? ¿Tienen alternativas? Listo, chicos. Y tenemos 5 minutitos para leer y analizar nuestras actividades, ¿ya? 5 minutitos para hacer el texto número 22. Chicos, trabajamos. Ok, le vamos a pedir en este caso a su compañera Fabiola. Fabiola, por favor, vas a leer. Ay, vas a leer el siguiente párrafo, ¿ya? Bueno, de los siguientes puntos. A ver, por favor. Lee. Nació en Noruega. Su pasión por la aventura lo condujo hasta la paradisíaca Polinesia, donde demostró sus revolucionarias teorías sobre el origen de aquellas islas, realizando arriesgadas y sorprendentes expediciones. Luego, todo comenzó a interesarse por los orígenes de las paradisíacas islas y estableció una revolucionaria teoría. Los primeros seres humanos que llegaron hasta la Polinesia procedían de Sudamérica. Tras una Ya, muy bien. A ver, vamos a continuar con su compañero Ace One. Ace One, hasta el siguiente punto. Lee, por favor. Tras una paréntesis durante el cual se alistó como voluntario en el ejército cuando luego para combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial, se dispuso a demostrar su teoría. En 1947 construyó una banda de equipos que recorrió con ella la inmensa distancia que separa Perú de la Polinesia. Es decir, hizo el mismo trayecto que, según él, empezaron muchos siglos antes, los conquistadores de estas islas. Muy bien. Vamos a continuar con su compañero Adrián. Adrián, lee, por favor, hasta el siguiente punto. Con sus siguientes viajes logró reforzar sus teorías, que finalmente fueron aceptadas por la escéptica comunidad científica que viajó a las islas del Pacífico con intención de hacer diversos estudios sobre animales. Sin embargo, empezó a interesarse por su gente y su cultura. Le impresionaron de forma especial las canciones y historias de los nativos, que los nativos narraban sobre sus antepasados, contaban que sus abuelos habían venido del lejano este a través del océano desde América. Muy bien, gracias Adrián. Vamos a continuar con Angel. Angel, lee, por favor, hasta el siguiente punto. Y Jordan empezó a pensar que eso relatado podía referirse a un acontecimiento importante de la historia humana. Comenzó a investigar. El científico convivió en los polinesios durante mucho tiempo e intentó
reconstruir sus leyendas. Muy bien, continúa por favor, Víctor. Víctor, hasta el siguiente punto. Luego estudió varias civilizaciones sudamericanas y comprobó que las culturas de ambos pueblos coincidían en una gran variedad de cosas: los métodos de cultivo, los conocimientos astronómicos y la organización social y religiosa. Heyerdahl centró su investigación en una historia concreta. Un grupo de hombres había llegado a las islas, dirigido por un jefe semidivino. Su líder se llamaba Tiki. Muy bien, gracias, Víctor. Continúa por favor su compañera Fabiola hasta el siguiente punto. Fabiola. Vamos, Fabiola. Quería saber más y pronto descubrió que los indígenas americanos narraban otra historia parecida. También ellos habían tenido un caudillo de los habían convertido al pueblo en una civilización tan sólida como la romana. Más tarde, Ptolemy Continúa, continúa. más tarde fueron derrotados tras una cruel guerra. Su líder, llamado Kon-Tiki, reunió al resto de sus hombres y escapó por la mar hacia el oeste en busca de un lugar seguro. Muy bien, hasta ahí. Continúa, Ace. A elaborar una hipótesis. Los pueblos polinesios fronterizos de América solo quedaban una incógnita por resolver. Los indios americanos poseían grandes conocimientos, pero nunca habían fabricado barcos. Sus detractores afirmaban que el grupo que con Tiki no podía haber cruzado los océanos. Muy bien. Termina, por favor, Adrián. Ellos no tenían barcos, eso es verdad, pero sí tenían barcos, todos tenían barcos. Es importante que la mujer Francisco y gran difusión de la vida. Pero serían cargados por el mar. Sin embargo, sí cargaban la orilla del Nilo, dibujos de barcos en los antiguos templos peruanos. Estaba construida de manera rústica, tenía una gran vela cuadrada y una pequeña caseta de refugio. Muy bien. A ver, vamos a comenzar ahora. Ya, nos está hablando de los habitantes de Contiki, ¿no? O sea, digo, de un grupo de una isla, ¿sí? De los polinesios exactamente, ¿ok? De que estos antiguos habitantes de la, si no me equivoco, son de la Patagonia, ¿no? De más o menos, se refiere a los chilenos. Bueno, Tierra del Fuego por ahí, si no me equivoco, de las islas Polinesias, ¿no? A ver, Adrián, a ti te he designado la primera pregunta en base al texto que vas a responder, ¿ya? ¿Cuál fue la revolucionaria teoría que planteó Thor Heyerdahl? Sí, que los hombres venían de Sudamérica. Que los hombres venían de Sudamérica. Ya, ¿en qué No, parte él plantea esa teoría? ¿En qué parte del en texto? el primer párrafo. ¿En el primer párrafo? Sí. A ver, ¿en qué parte del primer párrafo? En la mitad. Mm, Todo comenzó
Se Mm, puso, dice, a demostrar su teoría. Ya, ya. que separa Perú de la Polinesia. Perú de la Polinesia quiere decir por Chile más o menos queda la Polinesia, ¿ya? Mm, Con sus siguientes viajes logró reforzar sus teorías que finalmente fueron aceptadas, pero no dice ahí su teoría. ¿Cuál fue la teoría? Más arriba, ¿no? Arriba, 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 arriba. Arriba. Sí, sí, sí. Dice, todo comenzó a interesarse por los orígenes de esas paradisíacas islas y estableció la revolucionaria teoría los primeros seres humanos que llegaron hasta la Polinesia procedían de Sudamérica. Ah, ya. Entonces, ¿cómo has respondido a tu pregunta? A ver. Que los primeros hombres que Ya. llegaron a la Polinesia vienen de Ya. Sudamérica. Que los primeros hombres, ya, llegaron, Sudamérica. llegaron de Sudamérica. Ah, Ya, listo. era. Muy bien. A ver, vamos con el número 2. Ace One. ¿Qué semejanza se encontró entre los polinesios y los sudamericanos, según el texto? Las semejanzas que hubo son los métodos de cultivo, el conocimiento astronómico, Ya, un la organización los religiosa y social. métodos, ya, los métodos de cultivo. ¿Qué más? Conocimiento astronómico, Conocimiento astronómico. ¿Qué más? organización social y religiosa. Ya, organización Religiosa. social y religiosa. Listo, ¿eso es todo? Sí, nada más, según lo que dice el texto. Ya, muy bien, excelente. Gracias, Iswan. Sí, sí, sí. Aquí le toca, Listo, Fabiola. chicos. Vamos con el número 3, Fabiola. ¿Cuál era la duda de Heyerdahl? Ahí tienes 4 alternativas. ¿Cuál era su duda? Las semejanzas entre los polinesios y americanos. Está en el cuarto párrafo. Creo que era así. Era en el. Estaba en uno de los Sí. párrafos. ¿Segura? ¿Esa era su duda? Era las semejanzas entre los polinesios y los americanos. No sé qué, los barcos. Ya, a ver, sí, dame la respuesta, por favor. Las semejanzas. Esa era su duda. ¿Puede mostrarme las respuestas, por favor? Ya, estas son las alternativas. Dice, las semejanzas entre polinesios y americanos, los barcos indios Dos. eran endebles y débiles, la capacidad de los incas para fabricar fuertes, la distancia La entre D. Polinesia y América. La D, la distancia entre Polinesia y América. ¿Esa era su duda? No, era él. No, si no es la B, es la B. No, Miss, es la, mm, los barcos de los incas eran endebles. Entonces, Desde él. La capacidad de los fabricando. no, Miss, es la B, estoy segura. Pero segundo que Solo dice, solo quedaba una incógnita por resolver. Los indios americanos poseían grandes conocimientos, dice, ¿no? Pero nunca habían fabricado barcos.
A ver, vamos, Fabiola. Mis que ya me saben dice la distancia entre Polinesia y América. Mm, A ver, déjeme ver. las La semejanzas semejanza entre polinesios y americanos. Ya miren, es que saben que podría ser la B, pero no está hablando netamente de los polinesios. entonces sería, Porque acá sería, dice los barcos incas eran endebles y débiles, ¿no? eso mismo, O sea, se está refiriendo a barcos incas, pero él no ha estudiado a ningún inca, ¿se acuerdan? O sea, en el texto nunca menciona a incas, o sea, sí se refiere a balsas de antiguos templos peruanos, pero en ningún momento dice inca, o sea, dice que eran resistentes, es más, ¿no? Pero no menciona inca. entonces O sea, incas, la B, la C la, están descartadas de por sí. Puede ser la A o la D en todo caso. por eso mismo, la distancia entre la Polinesia y América. O puede ser. En todo caso, ¿cuál era la duda de Heyerdahl? La distancia entre Polinesia y América. Era la D. En todo caso, la A, porque la distancia yo creo que ya la tenía bien estudiada, ¿ya? Vamos a poner la A porque no tenemos más otra opción, chicos. Yo creo que las opciones están erradas acá, ¿ya? Son erróneas, se han equivocado. Ya, Espera, espera. listo, vamos con la, solo porque se han equivocado. Los incas no deberían estar acá, chicos. Ok, vamos con la 4. A ver, vamos con la 4, con Ace One. Digo, con... Sí, ¿a quién le ha tocado? A Víctor, perdóname, Víctor. Víctor, Juan visitó el puerto, dice, el puerto de Callao, sabiendo que es el puerto más importante desde el virreinato. Además, se acordó de las clases de historia del Perú, en las que aprendió que en 1947 la expedición Kon-Tiki partió desde el puerto del Callao al mando del noruego Thor Heyerdahl, rumbo a Oceanía. ¿Qué quiso demostrar Thor Heyerdahl? Que los habitantes de Sudamérica llegaron hasta la Polinesia. Los habitantes de Sudamérica llegaron hasta la Polinesia. Eso quiso demostrar Sí, exactamente. Es la única opción. Muy bien, gracias, Víctor. No leí bien. Muy bien, a ver, vamos al número 5. Angel, terminamos contigo y salen al recreo. A lo largo de la historia, los seres humanos han logrado superar las adversidades y los escasos y la escasez en todo caso de alimentos mediante diferentes técnicas y actividades económicas que permitieron la sobrevivencia y el desarrollo hasta nuestros días. ¿Qué actividades económicas realizaron los primeros hombres que llegaron a nuestro continente? La de caza y recolección. Muy bien, excelente. Listo. Con eso terminamos, chicos, y pueden salir al recreo. Listo, chicos.
Nos vemos en una próxima hora, en una